¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Esta es la clase del día 20 de abril, del lunes 20 de abril. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora un poquito de el laboratorio de microbiología y más precisamente el laboratorio de bacteriología, donde ustedes van a trabajar. Bueno, por supuesto, el Ministerio de Salud establece que todo laboratorio tiene que estar azulejado hasta 1,80 m, tener piso de granito o de cerámico, no se permiten pisos de madera, las mesadas, que pueden ser de mármol o de cerámico o de porcelanato. Bueno, tiene que tener una estufa de cultivo. ¿Se acuerdan que la inmensa mayoría de las bacterias cultivan y desarrollan, mejor dicho, entre 35 y 37 grados? Una estufa de cultivo, una estufa de esterilización. Recuerden el apunte de la primera clase, ¿no? Esterilizar con calor seco, estufa de esterilización. Un microscopio, también un microscopio para poder ver las bacterias, un examen directo de bacterias. Una heladera donde guardar muestras y medios de cultivo preparados, ¿verdad? Bueno, básicamente, y también los grandes laboratorios tienen que tener para esterilizar un autoclave de Chamberlain. Si no tenés autoclave de Chamberlain, un pequeño laboratorio se puede arreglar con una olla a presión, que hace exactamente lo mismo que un autoclave de Chamberlain. Repito, en un laboratorio de bacteriología tenés que tener en forma indispensable como instrumento estufa de cultivo, estufa de esterilización, microscopio, autoclave de Chamberlain o una olla a presión. Bien, ¿qué se necesita en un laboratorio de bacteriología? Por ejemplo, tiene que haber recipientes estériles, potes estériles para entregarle al paciente, si es que no lo compraron en la farmacia, hisopos con medio de cultivo, cuando hay que hacer algún hisopado faríngeo o algún hisopado de alguna otra parte del cuerpo. Tenés que tener medios de cultivo, instrumentos de siembra, ¿verdad? ¿Qué son los medios de cultivo? Los medios de cultivo son medios artificiales que crea el hombre y trata de reproducir el mismo hábitat natural donde las bacterias crecen y se multiplican. Entonces nosotros creamos una solución que tiene todos los nutrientes necesarios para que la bacteria desarrolle. Además de tener todos los nutrientes necesarios, la bacteria necesita condiciones de pH, un pH óptimo. Ese medio de cultivo tiene que tener un pH óptimo, porque cada una es ácida, alcalina, etc. Entonces, un pH óptimo. Y también una temperatura adecuada de desarrollo. Por eso les dije, la inmensa mayoría de las bacterias desarrollan entre 35 y 37 grados. Algunas lo hacen a 42 grados, pero la inmensa mayoría entre 35 y 37. Y, por ejemplo, los medios de cultivo vienen liofilizados, vienen unos frascos con el medio ya preparado en polvo, ¿no? Como si fuera leche en polvo. También se pueden preparar en el laboratorio, hoy ya eso prácticamente no se hace. Pero si ustedes buscan cualquier libro, dice, para preparar determinado medio de cultivo, pesar tantos gramos de esta sustancia, más tantos gramos de esta otra, más tantos gramos de esta otra, agregar agua destilada, y así obtienen los medios de cultivo. Los medios de cultivo pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Los medios sólidos tienen una sustancia que se llama agar.
El agar químicamente es un éster sulfúrico de una galactona lineal. No los quiero confundir con eso. Pero el agar es una sustancia que se extrae originariamente de las algas marinas. Hoy en día se prepara todo en el laboratorio. Yo acá tengo, ya vienen, te venden las cajas de medios de cultivo ya preparados, ¿no? Listos para usar. Por ejemplo, este medio de cultivo es un medio sólido que se llama CLDE, cisteína lactosa deficiente de electrolitos. Uno calienta en baño María este botellón, esto se transforma en líquido, se funde, se queda líquido y lo fraccionamos en las distintas cajas de Petri. Y luego, si el medio es líquido, lo fraccionamos en tubos. A ver si yo tengo acá, algún medio líquido, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar para que ustedes vean cómo es un botellón de un medio líquido. Observen, ¿ven? Este es un medio líquido. Es decir, un medio de cultivo líquido y un medio de cultivo sólido. El medio sólido tiene agar, esa sustancia llamada agar. A ver si yo tengo estas son cajas de Petri. ¿Qué son las cajas de Petri? Son unos recipientes donde se ponen o se fraccionan los medios de cultivo. Observen, ¿eh? Estas son cajas de Petri. Aquí tienen cajas de Petri. ¿Eh? Entonces, vamos a abrir acá. Vamos a ver. Esta es una caja de Petri. Entonces, ustedes fraccionan, cuando esto está fundido, está líquido, agregan en la caja, ¿no? Rotan para que esté bien uniforme y luego dejan un poquito destapado para que se elimine la humedad y luego van a la estufa de cultivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que sembrar las muestras biológicas que les llegan al laboratorio. Y el instrumento de siembra es este. Se llama ANSA. ANSA es la parte de arriba. Es ese alambrecito que está arriba. Acá ustedes pueden ver un alambrecito doblado con un anillito en la punta. Se llama ANSA en anillo. Y la otra que ven ahí, que no está doblado, ese alambrecito, vamos a llamar así, es una ansa recta. Y tanto el ansa en anillo como el ansa recta están sostenidas por un manguito que se llama mango de cole, el que sostiene el ansa. Ustedes ven que el ansa en anillo, como su nombre lo indica, bueno, quiero decir, originariamente las ansas de anillo, las ansas en anillo o la recta, y también está el ansa en gancho. Ahora vamos a ver. Las ansas eran de platino, cuando Pasteur y Koch hacían microbiología. Luego, por razones económicas y de seguridad, ahora se usan ansas de aleaciones, una aleación metálica en vez de platino. Bueno, ustedes ven que, tomemos por ejemplo el ansa en anillo. Ustedes calientan ese anillo al mechero Bunsen, el mechero de Bunsen, hasta que se torna rojo, incandescente.
luego lo enfrían contra las paredes internas de la caja de Petri, toman una muestra del recipiente biológico que contiene y siembran en el medio de cultivo que contiene esta caja de Petri. Bien, entonces puede ser el ansa en anillo, generalmente se usa ansa en anillo, pero a veces hay que usar ansa recta. ¿Cuándo hay que usar ansa recta? Cuando yo estoy sembrando en un medio líquido y no quiero que se arrastre nada del medio de cultivo, porque la bacteria queda agarrada, adherida al medio de cultivo que está en esta caja. Entonces, cuando yo raspo con el lanza en anillo, puede pasar un poquito del medio de cultivo. En cambio, con el lanza en anillo, no. El lanza en anillo se usa, perdón, con el lanza recta no. Entonces, el lanza recta se usa para los medios de cultivo líquidos. Y así yo no arrastro nada de medio sólido, medio de cultivo sólido. Y después está el lanza en gancho, que acá no está dibujada. Es igual a la que están viendo, pero imagínense que la punta, en vez de ser, no es en anillo ni tampoco es recta, es en gancho, así como dobladita, en gancho, ¿no? Para abajo. ¿Y para qué se usa el lanza en gancho? Cuando yo quiero de un medio de cultivo sacar un hongo. Si me desarrolló un hongo y yo lo quiero estudiar, como los hongos se adhieren mucho al medio de cultivo y es difícil despegarlo con el lanza en anillo, uso el lanza en gancho, que raspo. El gancho ese raspa el medio y puedo sacar la colonia del hongo que desarrollo para su estudio. Yo después le voy a dar un listado de los medios de cultivo que más se usan en bacteriología. Bueno, cuando llega yo le voy a subir un apunte, todo esto está perfectamente explicado. Cuando llega una muestra al laboratorio, una muestra biológica, vamos a generalizar, lo primero que hay que hacer, primero sembrar los distintos medios de cultivo y después tomar nuevamente muestra, poner sobre un portaobjeto y diseminar la muestra biológica en forma de elipse. Una vez que se haya secado, se haya evaporado, esté bien seca y adherida al portaobjetos, se pueden hacer coloraciones. Perdón, antes de hacer coloraciones, ustedes pueden observar la muestra biológica, una gota de muestra biológica entre porta y cubre objeto. Sería una observación directa, inmediata. Observación entre porta y cubre. Segundo, lo que estoy diciendo, en un portaobjeto, colocar la muestra biológica, desparramarla en forma de elipse, bien abierta y colorearla. Y hay distintas coloraciones. ¿Para qué nos sirven esas coloraciones? Para orientarnos en qué tipo de bacteria está presente en la muestra. Por ejemplo, una coloración, la más conocida, es la coloración de Gram, ideada por un médico dinamarqués llamado Gram, que permite clasificar o diferenciar las bacterias entre Gram positivas y Gram negativas, según tomen un determinado color o tomen otro color. Bueno, esto es muy importante. Otra coloración muy importante es la coloración de Ziehl-Neelsen, que se usa para bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Qué significa bacilos ácido-alcohol resistentes? Cuando uno los somete al tratamiento con ácido y alcohol, no se decolora. En cambio, los otros bacilos sí. Un ejemplo de bacilo ácido-alcohol resistente es el Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis, como su nombre lo indica. Y también está la coloración de Kinju, que también es para bacilos ácido-alcohol resistentes. La diferencia entre Ziehl-Neelsen y Kinju es que Ziehl-Neelsen es caliente y Kinju es en frío. Y después hay coloración, vieron que algunas bacterias, bueno, ese ladrido es de un perrito de la casa, del fondo de mi casa.
Bueno, hay coloraciones para las cápsulas bacterianas, eh, hay coloración para flagelos, porque hay bacterias que tienen flagelos, hay coloración para esporos, hay coloración para espiroquetas, ¿sí? Etcétera. Bueno, eh, o sea que hay coloraciones para las distintas bacterias. Luego, a esa muestra biológica tenemos que hacer un aislamiento por cultivo, un aislamiento por cultivo para saber qué bacteria o qué bacterias están presentes en esa muestra biológica. Eh, como métodos, eh, como métodos de aislamiento hay tres métodos que podemos dividirlos como A, B y C. El medio A es cuando yo siembro y con el lanza pico hago unas picaduras en el área para descargar bacterias, sigo sembrando, vuelvo a hacer picaduras, etc. Después el otro que llamamos método B es cuando es un sembrado por estrías, y el que a mí más me gusta es el método C, que sería este último, este último que está abajo, el método C. Yo el que uso es este método C. El método C, uno con el unisopo o con el anza siembra acá adentro, ¿no? Hace bien junto, o sea, las estrías, esas rayas que se hacen sobre el medio cultivo se llaman estrías, uno descarga la mayor cantidad de bacterias posible y después agarra un anza, por supuesto el anza se calienta al fuego, se enfría contra las paredes del recipiente y después recién se siembra, ¿no? Entonces se toma de la parte media de esta primer siembra gruesa y se hacen siembra con estrías un poco más abiertas. Ya hemos ocupado, queda solamente un tercio de la caja para sembrar. Y luego, con la misma anza, previamente también quemada a la mechera y enfriada, hacemos la última siembra por estrías bien abierta, bien abierta. En esa siembra por estrías, en ese último tercio de la caja de Petri, donde están sembramos con las estrías bien abiertas, ahí es donde uno va a poder apreciar las colonias bien aisladas. Ahí están realmente aisladas. Porque siempre nosotros tenemos que manejarnos con cultivos puros, ¿no? Tenemos que tratar de desechar todo lo que sea contaminante. Acá tenemos, por ejemplo, decíamos que teníamos medios de cultivo líquidos y sólidos. Y también tenemos a veces medios de cultivos bifásicos, ¿no? Que tienen una fase sólida y una fase líquida. Entonces, hay medios comunes, que son aquellos que permiten el desarrollo de la mayoría de las bacterias, medios comunes. Hay medios enriquecidos, son aquellos a los que están adicionadas determinadas sustancias que lo hacen más nutritivo y aptos para que crezcan bacterias más exigentes que no desarrollan en los medios anteriores. Bien, hay también medios selectivos que permiten solo el crecimiento de determinadas bacterias y también hay medios diferenciales que se utilizan para estudiar determinadas pruebas bioquímicas. Es decir, cuando ustedes escuchen, hay que hacer las pruebas bioquímicas para tipificar el germen aislado, bueno, usan medios diferenciales. Bien. Yo le voy a dar un listado de los medios de